Imagina un tiempo en el que criaturas gigantescas caminaban entre los hombres, seres de fuerza sobrehumana, poseedores de un conocimiento prohibido, que gobernaban con mano de hierro y desafiaban las leyes divinas. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿Habrán sido ángeles caídos condenados a la tierra? ¿Serían descendientes de un linaje perdido que sobrevivió al gran diluvio? ¿O acaso algo mucho más enigmático y aterrador? La Biblia menciona a estos seres en pasajes oscuros, pero las respuestas parecen estar ocultas, dispersas entre textos sagrados, tradiciones olvidadas e historias prohibidas. ¿Y si te dijera que, tal vez, los Nefilim nunca desaparecieron? La historia de los Nefilim está envuelta en misterio y controversia. Algunos creen que fueron los responsables de propagar el caos y la corrupción sobre la tierra, lo que llevó a Dios a tomar una decisión drástica: el gran diluvio, la destrucción de la humanidad con excepción de Noé y su familia. Pero hay un detalle curioso. Si los Nefilim fueron exterminados en el diluvio, ¿cómo se explica su presencia posterior en la Biblia? En el libro de los Números, los espías enviados por Moisés relatan haber visto gigantes en la tierra de Canaán, descendientes de los Nefilim. ¿Acaso este linaje logró sobrevivir de alguna manera? ¿O será que la influencia de estos seres nunca desapareció por completo? Para entender este misterio, necesitamos ir más allá de la interpretación literal de los textos bíblicos. La tradición judía, a través de sus principales comentaristas, ofrece explicaciones fascinantes sobre el verdadero significado de los Nefilim. Rashi, uno de los más grandes intérpretes de la Torá, afirma que el término Nefilim proviene del verbo hebreo nofel, que significa caer. Según esta visión, eran ángeles caídos, seres espirituales que desobedecieron las órdenes divinas y fueron arrojados al mundo material, donde trajeron destrucción y conocimiento prohibido a la humanidad. Por otro lado, Rambán, otro gran estudioso, sugiere que los Nefilim no eran ángeles, sino hombres comunes que se convirtieron en gigantes y poderosos. Lo que los diferenciaba del resto de la humanidad era su fuerza y su corrupción moral. Según esta perspectiva, los Nefilim eran seres humanos que cayeron en el sentido moral, entregándose a un estilo de vida destructivo y opresivo. Esta explicación tiene sentido cuando analizamos la Biblia, que frecuentemente asocia a los Nefilim con actos de violencia y dominación. Existe también una tercera interpretación proveniente del Midrash y el Zohar, que va más allá de las explicaciones convencionales. Según estas fuentes, los Nefilim eran practicantes de magia y ocultismo, poseyendo un conocimiento avanzado sobre fuerzas espirituales prohibidas. No solo eran temidos por su tamaño y fuerza, sino también por sus habilidades sobrenaturales, que los hacían parecer casi dioses a los ojos de los hombres. Independientemente de la explicación que elijas seguir, lo cierto es que la presencia de los Nefilim en los textos bíblicos plantea preguntas intrigantes. Y quizás la más importante de todas sea: ¿desapareció realmente su influencia con el tiempo? ¿O será que, de alguna forma, aún están entre nosotros? Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo los Nefilim moldearon el pasado de la humanidad y posiblemente continúan influyéndola hasta el día de hoy. La primera mención de los Nefilim ocurre en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4. En aquellos días había Nefilim en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Este enigmático pasaje plantea varias preguntas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Y por qué sus relaciones con las hijas de los hombres dieron lugar a seres excepcionales? ¿Qué hacía que estos descendientes fueran figuras tan notables y al mismo tiempo temidas? Para entenderlo, es necesario explorar la raíz de las palabras y cómo han sido interpretadas a lo largo de los siglos. En el hebreo original, la palabra Nefilim está relacionada con el verbo nofel, que significa caer. Esto llevó a muchos estudiosos como Rashi
uno de los mayores exegetas judíos, a sugerir que los Nefilim eran, en realidad, ángeles caídos, seres espirituales que abandonaron su propósito divino y se involucraron con la humanidad. Según esta visión, estos ángeles no solo desobedecieron a Dios, sino que también transmitieron conocimientos prohibidos a los humanos, contribuyendo a la corrupción moral de la tierra. Por otro lado, Ramban, Nachmanides, ofreció una interpretación diferente. Para él, los Nefilim no eran ángeles, sino seres humanos extremadamente fuertes e imponentes, que fueron llamados hijos de Dios, porque poseían una fuerza y una presencia que parecían sobrenaturales. Sin embargo, su grandeza no era solo física, sino también moralmente distorsionada. Abusaban de su poder, dominaban a otros pueblos y esparcían violencia. De este modo, según Ramban, el término Nefilim estaría más relacionado con la idea de caída moral y corrupción que con una caída literal desde el cielo. Esta visión encuentra eco en el Midrash, que complementa la explicación sugiriendo que los Nefilim eran hechiceros y practicantes de magia negra, poseedores de un conocimiento espiritual que no debía estar al alcance de los hombres. Eran vistos como hijos de Dios, porque su sabiduría y poderes parecían divinos, pero, en la práctica, usaban ese conocimiento para fines egoístas y destructivos. La cuestión central que surge de estas interpretaciones es: ¿los Nefilim eran ángeles o simplemente humanos que se convirtieron en gigantes y poderosos? Para muchos estudiosos, la distinción puede no ser tan importante. Lo que realmente importa es el impacto que los Nefilim tuvieron en la humanidad. Si eran ángeles caídos, trajeron consigo un conocimiento que no pertenecía al mundo de los hombres. Si eran humanos corrompidos, entonces representaban hasta dónde puede llegar la humanidad cuando se aleja de los principios divinos. El diluvio acabó con ellos, ¿cierto? Esa era la idea. Pero entonces, ¿cómo explicar un detalle perturbador en la Biblia? Los espías de Moisés afirman haber visto a sus descendientes. Si fueron destruidos, ¿cómo es posible que aún existieran? Hay dos posibilidades: o no fueron completamente erradicados, o la idea de los Nefilim trascendió lo físico, sobreviviendo como un legado de poder e influencia que resuena a través de las eras. También existe la posibilidad de que el término Nefilim haya sido utilizado de manera figurativa para referirse a un grupo de personas que imitaban a los antiguos gigantes en sus comportamientos y creencias. Esta idea reforzaría la visión de que los Nefilim no son solo un fenómeno físico, sino también un símbolo de corrupción espiritual y moral que sigue existiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Sea como sea, la presencia de los Nefilim en la Biblia y en diversas tradiciones religiosas plantea cuestiones que van mucho más allá de la historia antigua. Representan una advertencia sobre los peligros de la arrogancia, el poder desmedido y el uso indebido del conocimiento. Y lo más importante, quizás su influencia nunca haya desaparecido por completo. La Biblia sugiere que los Nefilim fueron una de las principales razones del diluvio, pero incluso después de ese evento catastrófico, su influencia parece haber persistido. Si eran ángeles caídos o simplemente hombres que se perdieron, lo realmente importante es el mensaje que deja su historia. El orgullo, la sed de poder y la desconexión con lo divino son elementos que, a lo largo de la historia, siempre han llevado a la humanidad al declive. La verdadera pregunta ahora es: ¿los Nefilim son solo un mito del pasado o un reflejo de algo que aún vemos en el presente? La idea de los ángeles caídos es uno de los conceptos más fascinantes y controvertidos dentro de las escrituras sagradas. Cuando hablamos de los Nefilim, inevitablemente nos encontramos con la teoría de que estos seres podrían ser el resultado de la rebelión de ángeles que desobedecieron a Dios. Pero, ¿realmente la Biblia respalda esta interpretación? ¿Qué llevó a estos ángeles a caer? Y lo más importante, ¿fue esta caída un acto de desafío contra Dios o simplemente un error de juicio? Para responder a estas preguntas, debemos observar uno de los textos más enigmáticos de la tradición judía. El Zohar, uno de los libros fundamentales de la Cábala,
En él encontramos una historia que se remonta a los albores de la creación, donde dos ángeles llamados Azar y Azael desafiaron la decisión de Dios al crear a la humanidad. Según esta narrativa, estos ángeles cuestionaron al Creador, diciendo: «Señor, del universo, ¿por qué crear un ser tan frágil e imperfecto? El hombre, con sus pasiones y debilidades, inevitablemente caerá en el pecado». Ante este cuestionamiento, Dios los desafió: «Si ustedes estuvieran en el lugar de los hombres, ¿lo harían mejor?». Para probar su lealtad, Azar y Azael fueron enviados a la tierra, donde debían demostrar que eran superiores a los humanos en su resistencia a las tentaciones. Pero al llegar al mundo físico, ocurrió algo inesperado. No solo fallaron, sino que sucumbieron a las mismas pasiones humanas que habían criticado. Esta historia presenta un aspecto fundamental del concepto de ángeles caídos. No se trataba de una guerra contra Dios, sino de una falla moral. A diferencia de la visión popular en la que los ángeles se rebelan y tratan de tomar el trono divino, aquí vemos algo más sutil. Ángeles que, a pesar de su naturaleza espiritual, fueron corrompidos por el deseo y la arrogancia. No eran enemigos declarados de Dios, sino seres que tomaron malas decisiones, al igual que cualquier ser humano puede hacerlo. El Zohar explica que estos ángeles terminaron involucrándose con las hijas de los hombres, como se describe en 1969, Génesis 6:4, y les transmitieron conocimientos secretos que debían permanecer en el dominio celestial. Entre estos conocimientos estaban la magia, la alquimia y los secretos de los cielos, que darían origen a sociedades ocultas y prácticas espirituales controvertidas a lo largo de la historia. La historia de Azar y Azael tiene paralelos en otras tradiciones judías. En el Midrash encontramos referencias a ángeles que descendieron a la tierra y al corromperse se convirtieron en entidades malignas, alejadas de la gracia divina. Algunas de estas figuras fueron asociadas con el concepto de demonios o espíritus errantes, una idea que aparece en diversas culturas antiguas. En el libro de Enoc, un texto apócrifo ampliamente estudiado en la tradición esotérica, se relata con detalle la historia de un grupo de ángeles llamados los vigilantes, de los que ya hemos hablado en el canal. Según esta versión, los vigilantes fueron enviados a observar a los humanos, pero se enamoraron de las mujeres mortales y decidieron descender a la tierra para unirse a ellas. Esta unión prohibida habría dado origen a una descendencia de seres gigantes y poderosos, los Nefilim. Los vigilantes enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, como el uso de metales para fabricar armas y el arte de la hechicería. Ante esta corrupción generalizada, Dios decretó el diluvio como un medio para purificar la tierra. Los vigilantes, por su parte, fueron severamente castigados y aprisionados en abismos profundos hasta el día del juicio final. Aunque esta versión no forma parte del canon bíblico oficial, influyó profundamente en la visión popular de los ángeles caídos a lo largo de los siglos. Uno de los puntos más intrigantes de esta historia es la cuestión del libre albedrío. Si los ángeles fueron creados para servir a Dios, ¿cómo es posible que tuvieran la capacidad de desobedecer? Esto nos lleva a un debate teológico importante. ¿Acaso los ángeles tienen la libertad de elegir, al igual que los humanos? La tradición judía sugiere que los ángeles, aunque normalmente no poseen libre albedrío, pueden recibirlo temporalmente en situaciones específicas, como en el caso de Azar y Azael. Sin embargo, la diferencia fundamental entre los ángeles y los humanos es que los ángeles no pueden ser redimidos. Cuando caen, su separación de Dios es permanente, mientras que los humanos siempre tienen la oportunidad de arrepentirse y regresar al camino divino. Esta distinción plantea una pregunta intrigante. Si los Nefilim, de hecho, fueran híbridos, entre ángeles y humanos, ¿estarían también condenados a la perdición o tendrían alguna posibilidad de redención? Esta incertidumbre añade aún más misterio a su historia. Independientemente de la interpretación que se elija seguir, el concepto de ángeles caídos sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo, la arrogancia y el abuso del conocimiento.
Azar y Asael cayeron porque creían que eran superiores a los humanos, pero cuando fueron puestos a prueba, demostraron que no eran tan diferentes. Esta historia se repite una y otra vez en la humanidad. ¿Cuántas civilizaciones poderosas han caído por su exceso de confianza? ¿Cuántos líderes han creído estar por encima de las leyes morales y espirituales solo para ser destruidos por su propia soberbia? Los Nefilim, como frutos de esta rebelión celestial, representan algo más profundo que simples gigantes o seres míticos. Simbolizan la corrupción del poder, el uso indebido del conocimiento y la desconexión con lo divino. ¿Y si esta influencia aún persiste hoy? La palabra Nefilim encierra un misterio que va más allá de su simple traducción. A lo largo de los siglos han surgido diferentes interpretaciones que intentan esclarecer qué significa realmente este término que aparece en la Biblia. Como hemos visto, muchos estudiosos asocian a los Nefilim con ángeles caídos, gigantes o seres corrompidos, pero existe un significado aún más profundo oculto en esta palabra. Para entenderlo, necesitamos observar el hebreo bíblico, donde encontramos la raíz de la palabra Nefilim. Proviene del verbo nofel, que significa caer. Esta raíz ya nos da una pista importante. Los Nefilim no son simplemente gigantes o seres poderosos, sino entidades que han experimentado una caída significativa. La pregunta es, ¿qué tipo de caída fue esta? Los Nefilim llevan un nombre que sugiere su naturaleza enigmática. En hebreo, la palabra deriva de nofel, que significa caer. ¿Pero caer de dónde? Según Rashi, esta caída fue literal, ángeles rebeldes arrojados a la tierra por desobedecer a Dios. Para Rambán, la caída fue moral, hombres que sucumbieron a la corrupción y la tiranía. Sea como sea, los Nefilim siempre han representado el peligro del conocimiento sin límites, del poder sin control y de la desconexión espiritual. Y tal vez este mismo patrón siga repitiéndose en la actualidad. Sin embargo, hay un detalle aún más curioso. En el hebreo de bíblico, la palabra Nefilim también está relacionada con el término Nefel, que significa aborto o algo inacabado. Esto nos lleva a una interpretación cabalística fascinante. Los Nefilim serían seres espirituales que nunca alcanzaron su verdadero potencial. Comenzaron su existencia como entidades poderosas, pero fueron abortados espiritualmente antes de lograr su grandeza definitiva. Esta explicación se conecta directamente con la narrativa de los ángeles caídos, descrita en el Zohar. Los ángeles Azar y Asael, que descendieron a la tierra y fracasaron en su misión, son descritos como criaturas incompletas. Poseían un gran poder, pero perdieron su propósito divino. No eran como los demás ángeles que permanecieron fieles a Dios, pero tampoco eran completamente humanos. Esta dualidad los convertía en entidades inestables, sin un lugar definitivo en el universo. Si analizamos esta perspectiva en el contexto humano, la idea de los Nefilim como abortos espirituales puede representar a individuos con un gran potencial, pero que eligen un camino de corrupción y destrucción. Personas que tienen la oportunidad de evolucionar espiritualmente, pero terminan cayendo en la arrogancia, el materialismo y el abuso de poder. Esta lectura de la palabra Nefilim nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Será que la verdadera caída no es solo un evento del pasado, sino algo que sigue ocurriendo en nuestros días? Si el gran diluvio enviado por Dios tenía como propósito limpiar la tierra de la corrupción y de los seres perversos que la habitaban, surge una pregunta intrigante. ¿Cómo es posible que los Nefilim siguieran existiendo después de este evento? Si Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes, ¿cómo es que siglos más tarde encontramos referencias a los Nefilim en otras partes de la Biblia? La respuesta a esta cuestión no es sencilla. En el libro de los Números 13:33, los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida regresaron aterrorizados y relataron lo siguiente. También vimos allí a los Nefilim, los hijos de Anak,
descendientes de los Nefilim, y éramos a nuestros ojos como langostas, y así también lo éramos a los ojos de ellos. Este relato nos muestra que, de alguna manera, los Nefilim aún existían en la época en que los israelitas estaban a punto de entrar en Canaán. Pero ¿quiénes eran los hijos de Anak mencionados en este versículo? ¿Y cómo podían ser descendientes de los Nefilim si, supuestamente, toda la humanidad había sido destruida en el diluvio? Una de las posibles explicaciones es que algunos Nefilim lograron sobrevivir al diluvio. Esto podría haber sucedido de varias formas. Algunas tradiciones sugieren que uno de los hijos de Noé pudo haber llevado trazas genéticas de los Nefilim, permitiendo que sus características se transmitieran a las generaciones futuras. Otra teoría especula que algún sobreviviente del diluvio pudo haber pertenecido a esta línea corrompida y de alguna manera logró escapar de la destrucción. Otra posibilidad interesante es que el término Nefilim comenzó a utilizarse de manera figurativa, refiriéndose a pueblos que poseían características similares a los Nefilim originales. En este caso, los hijos de Anak no serían descendientes biológicos de los Nefilim, sino individuos que heredaron su brutalidad, su imponente estatura y su comportamiento tiránico. Los Bnei Anak, o hijos de Anak, son descritos en la Biblia como un pueblo de gigantes que habitaba la región de Canaán. Su nombre proviene de Anak, que significa cuello largo, posiblemente en referencia a su gran altura. Según el relato de los espías, estos gigantes eran tan imponentes que los israelitas se sintieron como langostas a su lado. El temor que provocó la visión de estas criaturas fue uno de los factores que llevó a la vacilación del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Pero los hijos de Anak no fueron los únicos gigantes mencionados en el período postdiluviano. Otro personaje clave de esta línea fue Og, el rey de Basán. La Biblia describe a Og como uno de los últimos remanentes de los gigantes y menciona que poseía una cama de más de 4 metros de largo, lo que refuerza su estatura colosal. Og es retratado como un monarca poderoso y temido que gobernaba la región de Basán y representaba uno de los mayores desafíos militares para los israelitas. Sin embargo, Moisés y su ejército lograron derrotarlo, poniendo fin a la última línea conocida de estos gigantes. Aunque los Nefilim físicos hayan sido exterminados, muchos estudiosos creen que su influencia espiritual y filosófica continuó a lo largo de las civilizaciones. Las culturas antiguas retrataron con frecuencia figuras semidivinas, gigantes y reyes dioses que gobernaban con mano de hierro, a menudo corrompiendo a sus pueblos con prácticas inmorales y violentas. De esta manera, la idea de los Nefilim puede trascender el concepto de simples seres gigantes y convertirse en un arquetipo del abuso de poder, la arrogancia y la desconexión con lo divino. Representan un tipo de corrupción que puede resurgir en cualquier época, manifestándose en sociedades dominadas por la búsqueda desenfrenada de poder y control. Ya sea como seres reales que sobrevivieron al diluvio o como un símbolo de decadencia moral, la presencia de los Nefilim en el mundo postdiluviano sugiere que su influencia nunca desapareció por completo. La historia de estos gigantes puede verse como una advertencia, recordándonos que la corrupción, la arrogancia y la dominación siempre han llevado a las civilizaciones a la ruina. Pero realmente los Nefilim desaparecieron, o su esencia sigue presente de una forma que no podemos percibir directamente. Si los Nefilim fueron destruidos en el diluvio y sus últimos descendientes mencionados en la Biblia, como los hijos de Anak y el rey Og, fueron derrotados por los israelitas, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Los Nefilim realmente desaparecieron o simplemente cambiaron de forma? A lo largo de la historia, diversas culturas han narrado la existencia de gigantes, seres sobrenaturales o incluso linajes de poder que habrían heredado conocimientos prohibidos. Pero más allá de las leyendas, muchos creen que los Nefilim no necesitan existir físicamente para seguir influyendo en la humanidad. ¿Acaso en nuestros días todavía quedan rastros de estos seres? Para la tradición cabalística y para muchos,
Estudiosos del ocultismo, los Nefilim no deben ser interpretados únicamente como seres físicos, sino como un estado de ser, una mentalidad. Si los Nefilim representaban la corrupción espiritual, el uso del conocimiento con fines destructivos y el alejamiento de Dios, entonces su presencia puede seguir manifestándose en la sociedad moderna. Según esta visión, los Nefilim serían personas que, dotadas de un gran potencial, eligen seguir un camino de arrogancia y destrucción, exactamente como los antiguos gigantes bíblicos. Estas personas pueden no ser gigantes en estatura, pero son gigantes en influencia, manipulando el mundo para sus propios intereses. Imagina un mundo donde el poder se mide en bytes y algoritmos. Hoy en día, lo que llamamos la revolución digital no se trata solo de avances tecnológicos, sino también del dominio y manipulación de la información. Grandes corporaciones y gobiernos tienen en sus manos secretos que podrían remodelar la sociedad si fueran revelados abiertamente. Esta concentración de conocimiento recuerda a los antiguos Nefilim, quienes guardaban saberes prohibidos y usaban ese poder para controlar y corromper. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, al igual que los ángeles caídos de antaño, algunos de los detentores del poder hoy parecen tener una sed insaciable de control? En lugar de transmitir magia y astrología, ahora dominan el Internet, las redes sociales y los bancos de datos globales, decidiendo qué es verdad y qué permanece oculto. Mientras muchos de nosotros somos meros espectadores de esta revolución, pocos se atreven a cuestionar. ¿Estamos, sin darnos cuenta, convirtiéndonos en parte de un nuevo ciclo nefilímico? La era de la información, con su promesa de transparencia y democratización del conocimiento, también puede ser un campo minado donde el poder se oculta en algoritmos y códigos fuente, así como los Nefilim del pasado usaron su conocimiento para someter. Hoy el dominio del mundo digital puede representar una nueva forma de tiranía. Y entonces, ¿cuál es el precio de todo este progreso? ¿Acaso la humanidad se está alejando cada vez más de lo que realmente significa ser humano? La Cábala sugiere que la verdadera caída de los Nefilim fue su desconexión con el Creador. Si reflexionamos sobre esto, podríamos decir que el mundo moderno avanza en esa misma dirección. Nunca antes ha habido tanto rechazo a la espiritualidad, tanta obsesión por la materia y el placer inmediato. El propio concepto de divinidad está siendo reemplazado por ideologías que colocan al ser humano como el centro absoluto del universo, exactamente como los antiguos Nefilim hacían al desafiar a Dios. Los Nefilim fueron descritos como seres poderosos que corrompieron a la humanidad. Hoy esa corrupción ocurre de otras maneras. El materialismo desenfrenado, la obsesión por los placeres efímeros y la creencia de que el hombre puede crear su propia moralidad sin ninguna base trascendental, son actitudes que reflejan la esencia de los Nefilim. Podemos ver esto en la forma en que la sociedad moderna se estructura. La búsqueda del control total, gobiernos y corporaciones que quieren determinar cada aspecto de la vida de las personas. La manipulación de la información, cómo el conocimiento se dirige a ciertos grupos y se censura para otros. La destrucción de la espiritualidad, la idea de que la conexión con lo divino es innecesaria o irrelevante. Si los Nefilim fueron ángeles caídos que no pudieron equilibrar su poder con la voluntad divina, entonces la sociedad moderna, con su afán de dominio absoluto sobre la materia y su rechazo a la espiritualidad, podría considerarse una continuación de ese mismo error. La Biblia no menciona directamente a los Nefilim en tiempos futuros, pero su mensaje sigue resonando. Si interpretamos a los Nefilim como un estado de corrupción, entonces podemos decir que su influencia nunca desapareció. El espíritu de los Nefilim aún vive en todos aquellos que eligen el camino de la dominación, el orgullo desmedido y el alejamiento de la espiritualidad. Tal vez la pregunta no sea, ¿todavía existen los Nefilim?, sino, ¿nos estamos convirtiendo en los nuevos Nefilim? La mayor lección de esta historia no es temer el regreso de gigantes, sino comprender que la verdadera batalla siempre ha sido interna. Si la corrupción, la arrogancia y el materialismo representan la verdadera caída, entonces
Cada uno de nosotros debe decidir si seguirá el camino de los Nefilim o si buscará mantener su conexión con lo divino. La historia de los Nefilim trasciende la simple idea de gigantes de la antigüedad o seres mitológicos. Representa una advertencia sobre los peligros del poder sin control, la corrupción moral y la desconexión con lo divino. Ya sean ángeles caídos, humanos corrompidos o simplemente un símbolo de decadencia, el mensaje que nos dejan la Biblia y las tradiciones espirituales es claro. La verdadera caída de los Nefilim no fue solo física, sino espiritual. Si los Nefilim representaban una época en la que el conocimiento se utilizaba para la dominación y el control, ¿realmente vivimos en una era tan diferente? Hoy vemos el avance desenfrenado de la tecnología, información ocultada al público y el poder centralizado en manos de unos pocos. En el pasado, los Nefilim desafiaron a Dios al transmitir conocimientos prohibidos a los humanos. Ahora, ¿somos nosotros los que estamos jugando a ser dioses? Por eso, la pregunta más importante no es si los Nefilim aún existen físicamente, sino si nosotros mismos nos estamos convirtiendo en los nuevos Nefilim. ¿Estamos repitiendo sus errores al abandonar los valores espirituales y priorizar el poder y la dominación? ¿Estamos caminando hacia una nueva caída? Todo esto fue solo un mito o una advertencia. ¿Y si todo lo que hemos hablado hasta ahora no es solo una historia antigua? ¿Y si, sin darnos cuenta, estamos recreando los mismos errores de los Nefilim? En el pasado, fueron los ángeles caídos quienes trajeron conocimientos prohibidos a la humanidad, desencadenando un ciclo de destrucción. Hoy, ¿quiénes son los verdaderos poseedores del poder oculto? ¿Serán los gigantes modernos aquellos que controlan el flujo de la información? Y lo más importante, ¿existe un nuevo diluvio esperándonos? La historia de los Nefilim podría ser un eco de algo mucho más grande, un patrón que se repite cada vez que la humanidad elige la arrogancia en lugar de la humildad, el dominio en lugar de la armonía, la desconexión en lugar de la espiritualidad. Entonces la pregunta no es ¿los Nefilim todavía existen?, sino ¿esta vez nosotros somos los Nefilim?